Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día, martes 19 de mayo del 2020. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un programa cargado de información en esta era de la pandemia y también otra información relacionada, no directamente con la pandemia, pero que afecta y va a afectar su vida en el día a día. Estamos como siempre en 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. También estamos en la aplicación de Radio Austral que pueden descargar gratuitamente cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño y sistema operativo. Hay que hacerlo una sola vez y tienen Radio Austral con la tecnología de última generación, digital estéreo en su teléfono, tableta o computadora, de manera tal que usted puede escucharnos no solamente en Sydney, sino en cualquier otro lugar del planeta a piacere. También pueden escuchar este programa de Hora de Noticias y todos los anteriores entrando a nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, al quien también pueden ingresar o por YouTube o por la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, y también la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, un cartel enorme que dice Hora de Noticias, pueden ingresar desde allí, y pueden hacerlo también a través de mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, y mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. Esto es gratis y pueden escuchar este programa en el momento que ustedes más lo prefieran, del día y la noche, para compartirlo también con quien quiera que sean. De apretar un botón, dicen share, apretar un botón, lo pueden compartir con cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Muy bien, ahora ingresamos directamente a la información. Les voy a confesar una cosa. Estoy bastante preocupado por el futuro que tendremos en el corto y mediano plazo en Australia. Y la preocupación menor que tengo es la pandemia en sí, es el coronavirus. Realmente el coronavirus a esta altura en Australia está absolutamente controlado. Hay apenas 7.060 casos, de los cuales la gran mayoría, más de 6.000 y pico, se han recuperado. Hay 99 víctimas fatales. En el día de ayer falleció una persona más de 60 años que tenía problemas muy serios de salud colaterales, o sea que no murió solamente por el coronavirus. Y prácticamente se está testeando cada vez más gente en Australia, y los casos, y no se encuentra el coronavirus ya prácticamente por ningún lado. Hemos tenido tan pocos casos que es llamativo la bajísima cantidad de casos. Australia, reitero, ha testeado ya a 1.060.000 personas, que es una de las per cápita, es una de las tasas de testeo más altas del mundo. Así para que tengan ustedes una idea de que el coronavirus prácticamente ha desaparecido como tema sanitario hoy por hoy en Australia. Eso no significa que uno tiene que tomar, y usted debe seguir tomando y aceptando las restricciones que le pone el gobierno en materia de distancia social, higiene personal, que son las dos cosas más importantes que usted tiene que hacer. Distancia personal e higiene, distancia social, y también tomar las medidas de higiene necesarias. Pero Australia, reitero, hemos testeado más de 1 millón de personas y realmente estamos en una situación envidiable. Así todo, la preocupación que yo tengo, no sé si usted la compartirá o no, pero yo se la voy a contar, es la actitud que están teniendo nuestros políticos, que nos mantienen bajo restricciones draconianas. No a mí en lo personal, les soy sincero, mi estudio jurídico funciona muy bien, pero a todo el resto de la economía, industrias devastadas, 60 y pico % de la población recibiendo subsidios gubernamentales porque no puede mantenerse por sí sola. Y eso, cuando le digo el 60%, no le estoy contando el sector público, el sector privado. Entre el sector privado y el sector público, en realidad, el 74% de la fuerza laboral de Australia, cifra más, cifra menos, está hoy en día en manos del gobierno. Eso es imposible financieramente de poder ser sostenido en el tiempo, por mucho tiempo más o por poco tiempo más. El primer ministro, Scott Morrison, ha hecho muy buen trabajo manejando la pandemia a nivel federal, poniendo en su lugar un montón de subsidios para que la gente no pase hambre, para que haya menos subsidios de lo que va a haber, para que haya menos familias con problemas como las que ya hay.
Pero el primer ministro no tiene el poder, desde el punto de vista legal, para reflotar la economía. Eso ha quedado en manos de los premiers. Y los premiers, en mi opinión personal, en algunos casos, no tanto en New South Wales, donde podemos criticar a Gales Periclean por el número de gente que deja entrar a restaurantes y demás, que me parece ridículo, pero en los premiers de otros estados están, en mi opinión, por lo menos casi le diría yo, que atentando contra la recuperación de la economía, por las medidas que están tomando. No es una opinión mía al azar. La Premier de Queensland, que se llama Anastasia Palaszczuk, dijo que Queensland va a continuar con sus fronteras, entre comillas, cerradas hasta al menos el mes de septiembre, porque no quiere que vaya nadie de Sydney o de Melbourne o de New South Wales o Victoria a Queensland. Queensland no tiene prácticamente coronavirus. Tuvieron 2 casos ayer o anteayer. Pero nosotros acá en New South Wales tampoco. Casi no tenemos más casos. Pero igualmente la señora Palaszczuk dice que ella quiere tener las fronteras cerradas. Y lo va a revisar mes por mes cuando ella se le ocurra. De repente tenemos la reina del norte, no tenemos más la Premier de Queensland. ¿Y por qué le digo esto? Usted me dirá, pero Ezequiel, ella tiene el derecho bajo la Constitución australiana de hacer eso. Sí. Yo leí el artículo 92 de la Constitución, soy abogado, lo conozco, sí, entiendo. Pero el artículo 92 de la Constitución dice que uno puede mantener las fronteras cerradas cuando hay una emergencia sanitaria. ¿Y cuál es la emergencia sanitaria que tenemos ahora? Entre usted y yo, ¿cuál es la emergencia sanitaria? Si casi no tenemos más casos de coronavirus. O, porque si quiere, le repito la cifra, tenemos 7.054 casos, de los cuales se han recuperado 6.400 personas, han muerto menos de 100. O sea, la gripe ha matado más gente en Australia que el coronavirus, ya podemos decirlo con todas las letras. Y hemos testeado, mire, le contaba que el sábado se testearon 10.000 personas en New South Wales y se encontró un caso. O sea que las chances que usted tiene estadísticamente de contraer coronavirus en New South Wales es 0.0001. Tiene muchas más chances de morir en un accidente de tráfico, pero infinitamente muchas más chances de morir en un accidente de tráfico. Pero la señora Palaszczuk dice que ella quiere mantener las fronteras de Queensland cerradas y una entrevista que dio todos los canales de televisión repetían todo lo mismo. Dice que no. Tengo que proteger la salud de los Queenslanders, como si fuera una raza diferente. Lo único que le falta es que emita su propia moneda y saque sus propios pasaportes. Esta realidad ha conseguido más la señora Palaszczuk con el coronavirus que los catalanes tratando de independizarse de España, que nunca cerraron las fronteras, hablando de todo un poco entre Cataluña y las otras provincias españolas que están alrededor. Ni los catalanes se animaron a hacer eso. Además, yo me imagino que va a haber mucha gente que no nació en Queensland, que no es de Queensland y que tiene la familia que vive en Sydney o en Melbourne, que le gustaría que vayan a visitarlos y no los pueden ir a visitar. Y usted me dirá, pero no, la Constitución dice eso. Y yo le respondo de la siguiente manera. Cuando yo estudiaba abogacía hace muchísimos años, no muchísimos, muchos años, había un artículo en el Código Penal que decía que si una persona cometía adulterio iba presa. Y ese artículo estaba en el Código Penal cuando yo estudiaba abogacía. Lo sacaron muchos años después. Sin embargo, nadie lo aplicaba. Porque se sabía que era una ridiculez. Era una ley que había quedado allí y que solo faltaba la voluntad legislativa de sacarla, pero que nadie iba a aplicarla. ¿Hubiera sido ilegal mandar a alguien a la cárcel por adulterio? Sí, hubieran ido por adulterio millones de personas seguramente. Pero era legal. Ah, sí, era legal, sí, dice eso la ley. ¿Pero estaba bien? No. Le doy otro ejemplo para comprobar lo absurdo cuando alguien me dice la Constitución dice eso. Le voy a dar otro caso absurdo. Hasta hace no demasiadas décadas en Australia era ilegal que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre o que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer. Ahora, era legal que los llevaran a la cárcel y los condenaran. ¿Ahora estaba bien?
¿Era lo correcto? ¿Era un ejercicio racional y apropiado de los poderes del Estado? Bueno, en mi opinión, no. Sigue siendo ilegal en muchos otros países, la aclaro. Países barbáricos, sigue siendo ilegal. Pero acá en Australia fue ilegal y ya no se aplicaba más. Y cuando se derogó la ley, es más, le voy a decir una cosa, ¿sabe cuando se derogó la ley de la homosexualidad que sea legal en New South Wales? Hace muy poquito tiempo. Pasa que ya nadie le da bolilla. Bueno, el artículo 92 de la Constitución de Australia estaba dormido en la Constitución y nunca nadie pensaba que alguien lo podía utilizar porque decía, bueno, no vamos a tener la locura de cerrar las fronteras y no por un día, sino por 6 meses. Y por eso quizás nadie se le ocurrió sacarlo. Pero ahora los señores feudales, que son los premios de los gobiernos estatales que gobiernan hoy Australia, ya no el gobierno federal está pintado nada más. El gobierno federal está solamente para recaudar impuestos y dárselos a ellos para que hagan lo que quieran. Bueno, han decidido que ellos son los dueños de Australia y usted tiene que bailar, aunque nunca haya votado por ellos, en el caso de los que vivimos fuera de Queensland o de Western Australia, que claro, Western Australia dijo exactamente lo mismo, aunque nunca hayamos votado por ellos, tenemos que soportar lo que ellos dicen. Es más, el Premier de Western Australia, un tal Mark McGowan, dijo que levantar las fronteras para que entre gente de otros lugares de Australia, no estamos hablando que vengan de China o de Estados Unidos, de otros lugares de Australia, al estado de Western Australia va a ser la última restricción que van a levantar. Y que lo primero que van a priorizar, miren la cosa tan ridícula, es la recuperación de la economía. Pero hay que tener un ladrillo en la cabeza, yo lo digo con todo respeto, pero no demasiado, pero hay que tener un ladrillo en la cabeza para pensar que van a recuperar la economía teniendo congelado el ingreso de gente que no venga de Western Australia o que no venga de Queensland. En el caso de Queensland es patético, porque Queensland depende del turismo, y el turismo ¿de dónde cree que viene? No viene de Darwin, no viene de Adelaida, en la gran mayoría de los casos viene de Melbourne y viene de Sydney. Entonces la gente que está viviendo en este momento en Queensland y que depende del turismo va a tener que ser financiada hasta que pueda por el primer ministro Scott Morrison, que le pidió a todos los premios de los estados que en julio levanten las restricciones, así podemos promover el turismo interno y levantar la economía. Y los premios prácticamente le escupieron en la cara al primer ministro y le dijeron, ¿usted quién es? No, yo hago lo que quiero. Así que no me venga usted a decir lo que yo tengo que hacer. Hoy se cumplen 12 meses, exactamente un año hoy, del triunfo de la sorpresa electoral que concluyó con el triunfo de Scott Morrison como primer ministro de Australia. Hace un año hicimos un programa especial donde contamos la gran sorpresa porque todo el mundo pensaba que iba a perder. Bueno, hoy en día es primer ministro, ha hecho un muy buen trabajo, pero no gobierna, porque el coronavirus ha escindido los poderes, ha fracturado la estructura institucional de Australia a tal punto que él no puede tomar ninguna decisión. Él dijo explícitamente el día 8 de mayo, y hoy es 19, dijo el 8 de mayo, yo quiero que en julio la gente pueda ir de vacaciones a otros estados. Usted mira, bueno, los premios tienen el derecho de hacerlo, sí, ya le expliqué que tienen derecho de hacerlo, y también le expliqué por qué me parece ridículo, pero el tema es la economía. ¿Cómo van a hacer para levantar la economía de Australia si tenemos gente que está en el poder que toma decisiones obtusas? Porque vuelvo a reiterar los números, no tenemos prácticamente un caso de coronavirus, lo tenemos que buscar con lupa para encontrarlo. No hay más. ¿Hasta dónde entonces, cuando yo les digo, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Y cuál es el temor que yo tengo? El temor que yo tengo es que cometamos un acto de suicidio económico por vanidades personales de los premios que manejan las provincias de Australia o los estados como si fueran feudos. Porque si no hay comercio, si no hay intercambio de gente, si la gente no puede ir y venir, si no hay aviones, si no hay hoteles, si no hay restaurantes, si no se pueden hacer negocios, no puede haber reestructuración. En el caso de la señora Anastasia Palaszczuk, por el cual no tengo un gran respeto intelectual, tengo que decirlo, el tema es que ella dice que no va a tomar la decisión porque no es de ella, o sea que ella no toma más decisiones, que va a estar sustentada sobre el mejor asesoramiento médico. ¿Asesoramiento médico? ¿Todavía le creen a los sanitaristas? Que son los mismos quienes nos dijeron
que íbamos a tener 150.000 muertes en Australia y no tenemos ni 100? Los mismos sanitaristas que en Londres publicaron un informe inflamante diciendo que Gran Bretaña iba a tener 500.000 muertos. Bueno, no tuvieron 500.000 muertos, felizmente. Tuvieron muchos muertos, pero no 500.000. Porque la última vez que yo me fijé, 34.000 muertos no es lo mismo que 500.000 muertos. Bueno, Estados Unidos, que es un desastre, tiene 91.000 muertos o más, pero ese instituto, el Grand Imperial College de Londres, hoy debería pedir disculpas y dijo que Estados Unidos iba a tener 2 millones de muertos. No es lo mismo 91.000 que 2 millones, ¿usted vio? No es lo mismo. Entonces la señora Palaszczuk todavía dice que va a tomar la decisión en relación a lo que le dicen los médicos. O sea, ella aparentemente no puede hacer lo que yo estoy haciendo, leer los números y darse cuenta y decir al médico, mirá, discúlpeme, esto no me cierra, señora, doctor, doctora, porque acá no tenemos a nadie contagiado. Pero es así. Además tenemos un problema con el tema del JobKeeper. Mucha gente no puede acceder al JobKeeper. Le voy a explicar por qué. Pues el JobKeeper, que son los $1.500 por quincena que recibe la gente, no recibe la gente. El JobKeeper, como está diseñado el sistema, primero, le doy el ejemplo. Usted es trabajador de Qantas. Qantas le dice, mira, no hay trabajo, te vas a tu casa. Te vas a tu casa y anotate para el JobKeeper. Bueno, muy bien, se anota para el JobKeeper. Qantas le adelanta los $1.500 por quincena al trabajador que no tiene más trabajo. Y después el gobierno, al mes, le da los $1.500 a Qantas. Eso está bien, en el caso de Qantas, porque tienen todavía plata, todavía. Dicen que llegan hasta fin de año, y más de eso no. Y usted fíjese una cosa, muchos empleadores, sin embargo, no tienen el dinero que tiene Qantas para poder adelantarle $1.500 a sus 10 empleados, por ejemplo. Porque no tienen $15.000 por quincena para poder darle a 10 empleados que dejaron cesantes, o stood down, como se dice en inglés, para entregar ese dinero. Entonces le dicen, mira, no, te tengo que echar directamente, porque no te puedo mantener así. Porque no tienen el cash flow para poder mantenerlos de esa manera. Entonces, no entiendo la estrategia en este caso del Premier de Western Australia o del Premier de Queensland. En otro enorme papelón que ha cometido, en mi opinión, felizmente quedó rechazada la propuesta, la Premier de Queensland, ella, en el mismo momento, la misma semana que el inversor más conocido y exitoso del mundo, que se llama Warren Buffett, que tiene hoy 89 años y que es el hombre, el gurú de los mercados, el más inteligente que uno puede encontrar, él saca una declaración diciendo que vendió todas las acciones que tenía en todas las aerolíneas más importantes del mundo. Todas, American Airlines, Delta, United, todas las vendió. Y dijo, no es que vendí un poco, las vendía todas. Bueno, en esa misma semana que Warren Buffett dijo eso, a los pocos días, la extraordinaria estadista Anastasia de Queensland, Palaszczuk, dice que va a invertir $200 millones para rescatar a la empresa Virgin Australia. O sea que ella va a invertir plata de los contribuyentes, o quería, al final rechazaron la propuesta. Quería invertir $200 millones para rescatar Virgin Australia. Una aerolínea que jamás dio ganancia. Nunca. Nunca, Nunca. O sea, ustedes fíjense, por otro lado, tiene el Estado quebrado, el Estado en déficit y querían poner plata en la aviación. Por eso le estoy diciendo que hoy en día ya no tenemos más gobierno federal. Scott Morrison ganó las elecciones hace un año y tiene mucho para festejar, pero hoy no está gobernando. ¿Por qué no lo dejan? Porque los planes que él ha propuesto, los premios, los señores feudales lo han rechazado. Y eso es una situación que es sin precedentes de verdad, que yo sepa, por lo menos en Australia. Por eso veo un panorama para la economía australiana oscurísimo, y no lo digo por el primer ministro, que hoy en día es una víctima de lo que le está pasando alrededor. Me imagino que Scott Morrison, que de tonto no tiene ni medio pelo, algo va a hacer para tratar de cambiar esto. Porque si no, se va a encontrar con una economía en ruinas y le van a culpar a él, cuando la culpa no va a ser de él. Pero la gente no se va a acordar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hablando de los trabajadores de Qantas,
El sindicato que los representa, una actitud muy poco inteligente, en mi opinión, porque si me hubieran llamado por teléfono, a mí como abogado les decía gratis qué era lo que iba a pasar. Hicieron una solicitud ante la Corte, que se los denegaron, lo sacaron escarpiendo, en pocas palabras, donde los trabajadores que estaban cesanteados, y eso se los cuento porque puede aplicar a muchos de ustedes también, aunque no trabajen para Qantas, porque la ley se aplica para todos, sin que importe el empleador. Todos aquellos trabajadores que habían sido stood down o dejados sin trabajo y estaban cobrando el JobKeeper, querían poder cobrar la licencia por enfermedad, el sick leave. Y ahí, cuando me enteré que fueron a la Corte Federal por esto, a mí me causó gracia, porque decía, esto es imposible que prospere. Porque si no están trabajando, ¿cómo pueden decir que no pueden ir a trabajar porque están enfermos? Pues nadie lo necesita. Y sin embargo, una coalición de sindicatos representando a varios grupos de trabajadores de Qantas, porque Qantas echó a 25.000 personas, la claro. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del desastre económico que estamos viendo. Diciendo que la licencia por enfermedad era un derecho básico de los trabajadores y que no tenía importancia si estaban stood down, o sea, si estaban de licencia porque no hay trabajo o no. Que esa cosa tan absurda que yo no puedo creer que haya habido un abogado que haya tenido la careta, que haya puesto la cara para decir semejante pavada a la Corte, pero lo dijeron. Y el juez federal Jeffrey Flick dijo que no tenía ningún sentido la propuesta que habían hecho los trabajadores de Qantas a través de los sindicatos, porque uno no puede declararse enfermo cuando no tiene que ir a trabajar. Dijo, para permitirle a un trabajador que hiciera esto va contra el objeto primordial y el propósito de que uno tenga el derecho a licencia por enfermedad. En pocas palabras, es un derecho que uno no tenga que ir a trabajar y poder cobrar cuando uno tiene una determinada condición. Y bueno, lo sacaron escarpiendo. Me gustaría saber cuántas decenas de miles de dólares les costó a los sindicatos hacer algo que se caía de Maduro. Cambiando de tema, y ya yendo a lo cotidiano, el gobierno de New South Wales ha implementado un sistema donde va a cambiar completamente la cara del transporte público en Australia durante el coronavirus. Y ha impuesto medidas de distanciamiento social extremas en toda su cadena de transportes, tanto en trenes como en colectivos, en ómnibus. La capacidad en los trenes, los ómnibus y los ferries que cruzan la bahía ha sido recortada de una manera brutal. Y le están diciendo a la gente que vaya al trabajo no usando el transporte público, que es exactamente lo opuesto que le decían a todo el mundo que hiciera hace 2 meses atrás. Van a poner estacionamientos temporarios, por ejemplo, en Moore Park. ¿Se acuerdan dónde estaba el estadio Sydney Football Stadium? Aquel que demolieron para construir otro que nunca van a construir por años. Bueno, ahí. Y van a poner, me causa gracia, esto pues se los cuento igual, van a poner líneas de bicicletas improvisadas para que vayan a través de Sydney. Yo no sé cómo va a ser la gente mayor para andar en bicicleta por Sydney, pero bueno, un día nos vamos a enterar. Y en los ómnibus solamente van a permitir a 12 personas. A 12 personas por ómnibus. O sea que yo no sé cómo van a hacer. Y cada asiento va a estar marcado donde se tiene que sentar cada una de esas personas. Y en los vagones de tren solamente van a permitir a 32 personas por vagón para poder mantener la distancia de 1,5 metros de distancia social. Y van a poner stickers en verdes en todos los asientos, tanto en trenes, en ferries como en colectivos, indicándole a la gente que viaja dónde tiene que sentarse. Entonces, ¿qué es lo que va a traer esto? Va a traer una gran congestión de tráfico. O a lo mejor no. Porque si no hay congestión de tráfico, es porque no hay trabajo. Quizás esto pueda estar morigerado por la realidad de que mucha gente va a trabajar desde la casa y no va a ir a la oficina en los números que iban antes. Vamos a ver por dónde sale disparada la bala. Pero eso significa que los trenes van a tener una capacidad del 24% de lo que tenían antes. O sea que van a tener su capacidad reducida en un 76%. Mientras que los ómnibus, esto es insólito, van a tener una capacidad del 14%. O sea que les cortaron la capacidad
en un 86%. O sea que prácticamente los ómnibus van a estar vacíos, yo no sé ni para qué los tienen entonces, y los trenes también. Y que los chicos van a tener prioridad en estos servicios. Ahora, ¿qué pasa si un chico está esperando que pase el colectivo pasa, pero ya tiene los 12 asientos ya llenos, que van a parar el colectivo, le van a decir, che, vos, bajate, usted, pero no, yo tengo que ir al trabajo, no, se tiene que bajar porque viene un chico, ¿va a pasar eso? Esto va a ser un caos total, ¿no? Yo no tengo la solución para arreglar esto, le digo cómo es, para que usted sepa. Las autoridades gubernamentales dijeron que la Premier Gladys Berejiklian estaba nerviosa porque temía que tengamos un problema como tenían en Nueva York o en Londres, que no vamos a tener un problema como tenemos en Nueva York y en Londres. Yo entiendo que tengan que tomar precauciones, pero muchas veces las precauciones que van a tomar pueden llegar a ser hasta contraproducentes para tanta gente. Es fácil decirlo, yo no tengo la solución para esto tampoco, le estoy comentando simplemente para que usted entienda que tomar transporte público en las próximas, no semanas o días, meses o años, no lo sé, en Sydney va a ser, olvídese. Si siempre fue malo, imagínese ahora. En este momento el problema que existe es que el 90% de los estacionamientos en los garajes en el centro de la ciudad de Sydney están vacíos. Porque la gente no va más al centro a trabajar. Porque la gente que trabaja en el centro, que tiene cochera en el centro, que son carísimas, una cochera en el centro de la ciudad de Sydney cuesta como alquilarse un departamento, un poquito menos, pero no mucho. Están vacías. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Cómo las van a utilizar? Y la gente que usa esas cocheras, generalmente son profesionales de muy buen pasar económico y pueden trabajar perfectamente de la casa. Entonces van a tener que habilitar esas cocheras para que la gente pueda ir, pues si no puede, muchachos, si pueden ir 12 personas en un ómnibus y 14 en tren, la gente que no tiene plata y tiene trabajo en el centro, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? Gateando o caminando, pero si viven en Parramatta, si viven en Campbelltown, si viven en Fairfield o viven en Casura, va a ser una caminata muy larga. Entonces, ¿cómo van a hacer para llegar? Y además, si van en auto, ¿dónde se van a meter el auto de sombrero? Si estacionar en el centro de la ciudad de Sydney es más caro, le digo yo, que alquilarse un departamento. Si uno va así, porque sí, cuesta, no sé, 80, 90 dólares por día, es imposible. Así que yo no sé cómo van a arreglar el tema, pero lo que sí le estoy diciendo es lo que está pasando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Australia lo ha conseguido. Australia fue el primer país del mundo, y lo decimos esto con orgullo, que le exigió a los chinos que se ponga en marcha una investigación independiente para averiguar cómo surgió el virus y cuál fue la reacción del gobierno chino cuando este surgió y qué fue lo que la Organización Mundial de la Salud hizo para lidiar con el mismo, que ya sabemos que hizo todo lo contrario de lo que tenían que hacer. Y lo ha conseguido porque más de 100 países van a copatrocinar una moción que va a pedir una investigación independiente sobre el coronavirus y que va a ser aprobada, ya Australia tiene los números, por la Asamblea Mundial de la Salud. Es una victoria estratégica y diplomática muy importante para Australia, ya que la moción ha sido copatrocinada por 116 de los 194 países que forman parte de esta asamblea. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, dijo que eso es un gran triunfo para la comunidad internacional y para Australia, y que Australia estaba muy impresionada por los altos niveles de apoyo que había conseguido su moción en la Asamblea Mundial de la Salud, el World Health Assembly, se dice en inglés. Una de las cosas que dijo la ministra, Australia está muy pero muy segura en términos de los pasos que tenemos que tomar, es la importancia de ser consistentes, de ser claros y asegurarnos que estamos trabajando con cada tema de la manera que el tema se nos presenta.
Y cuando le preguntaron si China estaba equivocada en oponerse a la moción australiana, la senadora Mary Spain dijo que ella no quería entrar en un comentario país por país. En pocas palabras, tiró la pelota afuera. Dice, ¿para qué me voy a pelear con los chinos si ya le ganamos la pulseada? El gobierno australiano quisiera conseguir un voto unánime, pero bajo las reglas de la Asamblea solamente necesitan 2/3 para aprobar esa moción. La Unión Europea, como les comentaba ayer, ya dijo que va a apoyar a Australia. Cambiaron algunos términos, no nombraron directamente a China, tuvieron que hacer algún tipo de arreglo, como hay siempre compromisos, pero consiguieron en pocas palabras lo que querían. El apoyo internacional enfático que ha recibido la petición australiana va a aislar a China, que se había opuesto públicamente a la posición de Australia. Además, China nos matoneó y nos dijo que nos iba a imponer sanciones económicas a las exportaciones de cebada y de carne, que para Australia es $1.000 millones, claro. Así que eso es un triunfo muy importante para Australia y confirma lo que habíamos dicho la semana pasada aquí, cuando decíamos que Australia se había largado sola, estaba en offside. Pero yo les dije, a lo mejor Australia estaba peleando con lo que se llama en inglés el long game. A lo mejor ya sabían que esto se venía. Y que la oposición laborista, cuando salió a criticarlos, diciendo que Australia era el deputy sheriff de los Estados Unidos, ellos quedaron en offside en este caso. Además, el Partido Laborista tiene, en este caso, bastante que explicarnos todavía acerca de cuál es la relación que tienen con China, porque no nos olvidamos todavía de las bolsas de Aldi con cash que aparecieron en las oficinas del Partido Laborista en New South Wales, o de Sam Dastyari o de muchos otros políticos que insólitamente apoyaron posiciones chinas. También ha pasado lo mismo en el Partido Liberal, donde hay una diputada del Partido Liberal en Melbourne, Louis, que la tienen guardada bajo 8 llaves, porque había hablado y hecho declaraciones antes del coronavirus prácticamente como una ministra del gabinete del dictador chino en Pekín. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras le cuento cosas de Australia, le digo que en la situación económica en el mundo por el coronavirus es muy, pero muy preocupante. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que espera una caída del Producto Bruto Interno de Estados Unidos de hasta el 30% en el segundo trimestre de este año, el trimestre que estamos transitando ahora. Digo que es muy probable que la economía se haya derrumbado entre un 20 y un 30%, aunque el desempleo podría alcanzar un pico del 20 al 25%, un nivel nunca visto en Estados Unidos desde la década de 1930. El presidente de la Reserva Federal dijo que el país está esperanzado que el país va a evitar otra depresión, porque dice que hay una buena posibilidad de que haya un crecimiento positivo en el tercer trimestre, pero en realidad no lo sabe, es una especulación. Lo que no es una especulación es que el desempleo va a subir al 20 y 25% en este trimestre. Eso no es una especulación, eso es un hecho. En cuanto a la recuperación económica, Powell dijo, podría tomar un tiempo, podría extenderse hasta finales del 2021. Y pues dijo lo único que es creíble de toda la entrevista que le hicieron en Estados Unidos, que dijo, la verdad que no lo sabemos. No obstante, se mostró optimista acerca de la eventual recuperación, pese a la incertidumbre actual. Dijo, a largo plazo, incluso a mediano plazo, uno no querría apostar contra la economía de Estados Unidos, pero la cosa pinta muy complicada. Encima, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre de este año, la popularidad de Trump está en descenso, Joe Biden lo pusieron de candidato cuando pensaron que jamás podría ganar, y es un caos total. Realmente la incertidumbre yo creo que va a repercutir en los mercados muy fuertemente. Mientras tanto, la situación en Perú es dramática. Perú ha superado los 92.000 casos de coronavirus y esto es terrible lo que les voy a decir. En las unidades de cuidados intensivos de Lima ya no admiten a los adultos mayores, o sea, los dejan morir. Estas cifras son del pasado domingo, o sea, en realidad ayer, porque es lunes todavía en Perú, es cuando estamos al aire en este momento, y dice que el domingo 2.600 personas fallecieron por el coronavirus y los hospitales de Lima se encuentran al límite. Incluso en algunos de ellos se está haciendo una selección de pacientes y ya no se recibe a los adultos mayores en cuidados intensivos. El Ministerio de Salud, que en Perú se llama MINSA, señaló que en las últimas horas se detectaron 3.732 casos más de la enfermedad y murieron 125 personas, con lo que la cifra total de infectados
ha llegado a 92.273 y los decesos a 2.648. La epidemia tiene su epicentro en Lima, que Lima tiene una ciudad más o menos de 10 millones de habitantes, que representa a casi 60.000 casos y 915 de los fallecidos. El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, que se llama Jesús Valverde, reveló que en los hospitales de Lima ya se está haciendo una selección de pacientes graves de la enfermedad y no se atiende a los mayores que requieren de terapia intensiva. Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores de terapia intensiva porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven y también por el riesgo de morbilidad que tienen. Dijo que hay dilemas éticos, pero la normatividad internacional le da potestad al médico en terapia intensiva para poder seleccionar qué paciente crítico recuperable puede ingresar a cuidados intensivos y cuáles no. Esto es tremendo. Le diría yo que es imposible, uno se conmueve hasta contárselos, porque no estamos hablando de números o estadísticas, estamos hablando de familias a las cuales tienen que decir, mire, su abuelo o abuela tiene coronavirus, pero discúlpame, lo tenemos que dejar morir porque no tenemos cómo atenderlo, no hay lugar. En Chile ya hay 44.000 casos de coronavirus y 450 muertos. Esto varía de hora en hora. Lo que le da una tasa de mortalidad a Chile muy alta, es de 24 personas por cada millón, que es una tasa alta para un país que tiene un poquito menos de 20 millones de habitantes. Por supuesto, la tasa en Canadá es mucho más alta, la tasa en Canadá es de 153 por millón de habitantes, y la tasa en Bélgica es de 781, una de las más altas del mundo, si no la más alta del mundo. En Estados Unidos es de 275 personas por millón de habitantes que se mueren, en España es casi 600, en Gran Bretaña es 511 y en Italia es 528, en Francia es 431. Sin embargo, acá, felizmente, en Australia es de 4. Y también, felizmente, porque yo tengo parientes allí en la Argentina, es de 8. Ustedes ven que estamos observando una pandemia pero muy poco consistente. En Australia estamos perfectos y lo que nos van a fundir son, en mi opinión, por lo que veo, los malos políticos que tenemos en algunos premios, en algunas provincias o estados. Es mi opinión, usted puede estar en desacuerdo, yo lo respeto, pero le he dado argumentos como para que pueda compartir lo que yo pienso. Pero en algunos lugares del resto del mundo están pasando momentos aterradores. Por eso, hoy en día, pensar en un viaje al extranjero es prácticamente imposible. Y como vienen las cosas, pero los que vivimos en Sydney y en Victoria, en New South Wales y en Victoria, pensar en un viaje de vacaciones, aunque sea dentro de Australia, es también imposible. Esperemos que el primer ministro intervenga para restaurar un poco de lógica y de racionalidad dentro de Australia. Pero claro, los premios de los estados que les estoy nombrando deben mirar las cifras de otros países y deben decir, yo no quiero que a mí me pase eso. Es una decisión pero muy difícil. Uno puede solamente sustentarla en base a los números que tiene frente a sí. Los números que tenemos aquí son muy buenos. Los números que le cuento a los países que estamos viendo afuera son pero muy malos. En algunos, en los más importantes. Tenemos el caso de Indonesia, que es ridículo, porque no deben de haber testeado a nadie. Tienen 275 millones de habitantes en Indonesia y tienen, según ellos, solamente 17.000 casos, o sea que no testean a nadie. Pero no vamos a entrar en eso, no tenemos tiempo. Les habló Ezequiel Trump, espero que hayan no digo disfrutado, porque creo que es demasiado pedir, pero que se hayan informado con toda la información que le hemos dado y la seguimos mañana como siempre. Cuídese, mantenga distancia social, acuérdese que estamos en el mejor país del mundo para soportar el coronavirus y mantenga la higiene personal. Será hasta mañana.